Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, una vez más con ustedes a través de este medio que tiene que ver con YouTube, con WhatsApp, con Facebook. Y en este momento es de compartir con ustedes algo tan interesante que tiene que ver con la palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que libera, palabra que sana y palabra llena de esperanza y de fe. El tema es mirándote a ti mismo. En relación a este tema, es de darles a saber sobre la importancia de conocernos, en qué posición estamos, qué nos dice las Escrituras en relación a nuestro caminar con el Señor. La vida es corta y es una vida de parte de Dios para edificarnos. La vida está dada para una bendita esperanza de estar por toda la eternidad en el lugar de gozo, en el lugar de paz. El mirarte a ti mismo es de entender que lamentablemente muchísimas veces ni siquiera sabemos quiénes somos, qué tenemos, qué podemos en Cristo Jesús. Y el tema en mirarte a ti mismo es en conocer tu estructura física y tu estructura espiritual. El ser humano se conforma de espíritu, alma y cuerpo. Cuando estamos hablando del espíritu, es de entender que tenemos tres componentes y esos tres componentes tienen que ver con la intuición, tiene que ver con la comunión y tiene que ver con la conciencia. Y cuando estamos hablando del alma es con la conformación del ser humano en cuanto al aspecto humano, pero también en cuanto al aspecto del alma como tal. El alma la conforma la mente, la voluntad y las emociones. Es un estudio que se ha dado muchísimas veces, pero no podemos dejar de repetirle hasta que podamos mirar hacia adentro y poder hacer correctivos, hacer correcciones. La Biblia nos está hablando de la integridad del hombre como tal. Y la integridad del hombre es entender que en el momento en que tú y yo hacemos una decisión de fe aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando podemos tan claramente mirar hacia adentro. Es que en el momento en que aceptamos a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida, esa es la bendita esperanza, tener a Cristo como lo único, no hay otra opción para la salvación, y que esa opción que es Jesucristo nos lleva y nos da un regalo que tiene que ver con la vida eterna. Saber y entender que el alma la compone la mente, la voluntad y las emociones. En el momento en que hacemos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, instantáneamente hay una santificación del espíritu. Y nuestra alma entra en un proceso de santificación, entra en un proceso de transformación. Por tanto, la Biblia nos está hablando cuando en Apocalipsis 3:20 dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Desde ese momento en que tomamos la decisión de que Cristo reine nuestra vida, de que Cristo tome control, porque fue el que pagó con precio de sangre la salvación de nuestra alma, es cuando de inmediato viene el espíritu, entra en un suceso. ¿Por qué? Porque hay una transformación, hay una santidad instantánea, pero el alma entra en un proceso de santificación. Es de decirle que aquí es donde el apóstol Pablo, me gusta cuando en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6, donde el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo,
¿Por qué? Porque aquí en el momento en que la persona, tú y yo, hacemos la decisión de entregar lo que le pertenece a Cristo, que pagó con precio de sangre nuestra vida, nuestra salvación, es cuando comienza una lucha del espíritu con el alma, donde el hombre espiritual es aquel que decide acatar, obedecer y sujetarse a las escrituras. Pero el hombre natural es aquel que está luchando para complacer sus deseos, independiente a vivir una vida de santidad. ¿Ve? Es por tanto donde tenemos que motivarles a que estamos en unos tiempos tan difíciles que solo nos queda rendirnos a los pies de Cristo. Porque Cristo viene por una iglesia renovada, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arrugas, por una iglesia que está continuamente acatando las enseñanzas, acatando la palabra de vivir en santidad. Cristo es nuestra única esperanza para ir al Padre. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús, porque no hubo quien pagara con precio de sangre la salvación de la humanidad, sino Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Amigos, hermanos y ministros, mirarse a sí mismo es tener en cuenta de cómo se camina en obediencia, con cautela, con cuidado, para poder vivir en santidad. Es desechar los deseos de la carne, como en otro estudio se habló sobre esos deseos de la carne. Pero hoy es para decirte sobre la importancia de estar examinándonos continuamente, examinar nuestra manera de caminar, examinar nuestra manera de hablar, examinar nuestra manera de comportarnos, que nuestra conducta sea acorde a las Escrituras. Nuestro ser está conformado por una persona y una personalidad. La persona es la parte interna del ser humano. La personalidad es la parte externa del ser humano. En Ageo quiero invitarles para que leamos Ageo, el capítulo 1, el versículo del 2 al 8 nos dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Luego dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recoge su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve y repite, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Nos está mandando a reedificar, es volver a edificar. Reedificar tiene que ver con mirar hacia adentro, examinarnos y enderezar los pasos que de antemano están torcidos delante de la presencia de nuestro Dios. La palabra del Señor cuando nos está diciendo ahí de que se siembra mucho y se recoge poco, es
porque se está trabajando en vano. Es donde no estamos interesados ni siquiera en mirar qué cosas hay que corroborar. Es cuando no se está interesado en mirar qué cosas hay que enderezar, qué cosas hay que corregir. Estamos a tiempo para corregir. Estamos a tiempo, amigos, hermanos y ministros, para enderezar lo que está torcido. Estamos a tiempo, es un llamado a mirar hacia adentro y enderezar nuestros pasos, enderezar nuestro caminar delante de Dios, examinar a tiempo, porque dice la palabra que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Hay alternativas? Sí, hay alternativas. Y la alternativa es de acercarnos confiadamente a nuestro Dios en ayuno, en oración, en vigilia, en súplicas, para poder estar firmes, constantes y perseverantes ante un acontecimiento que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es en vano, amigos, hermanos y ministros, no es en vano enderezar nuestros pasos, al contrario, es gran beneficio que tú y yo estemos día tras día preparándonos, listos para esa venida de nuestro Señor Jesucristo, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arrugas, por una iglesia que realmente está interesada en recibir aquel momento tan maravilloso que es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. ¿Estamos listos o nos estamos preparando? La palabra de Dios nos está hablando que Dios está cerca, que la venida del Señor está a las puertas. En Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice: no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También nos dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y el versículo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El creyente espiritual es dirigido por el Espíritu Santo. Por tanto, se parece a Cristo. Nos parecemos a Cristo cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque cuando somos guiados, valga la repetición, por el Espíritu Santo, se hace morir, se muere todos los deseos de la carne. Entonces, y es cuando nos parecemos a Cristo en la manera de adorar a Dios, en la manera de buscar su presencia, en la manera de desechar todo lo que tiene que ver con la carne, que nos lleva al pecado, nos lleva a la condenación, que el estado de pecado. Ya no seremos aduladores, sino adoradores. El adulador es aquella persona que camina en pecado y así piensa que va a agradar a Dios. El adulador es aquella persona que no ha abandonado el pecado y está buscando, entre comillas, a Dios, a un Dios santo, a un Dios que está demandando que caminemos como Cristo demostró, haciéndose humano, mostró que podíamos caminar en obediencia, en santidad. Tenemos que ser lo que el Señor nos dice, y para eso tenemos que mirar cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma, entendiendo que el alma la compone la mente. La mente está conformada por pensamientos, por el intelecto, por el razonamiento, por la lógica y por la imaginación. Que cada día podamos pedirle a nuestro Dios que santifique nuestra mente, que santifique nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de imaginar, nuestra manera intelectual.
todos nuestros pensamientos deben de estar santificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, es el que nos limpia. ¿De qué? Nos limpia de todo pecado. De igual manera, necesitamos reflexionar. Meditad bien sobre vuestros caminos, dice el Señor. Meditad bien significa pensar, significa razonar, significa reflexionar de que si hay pensamientos que no van acorde a las Escrituras, hay que desecharlos y caminar conforme a lo establecido por Dios en santidad, en obediencia, en acatamiento. Nuestra manera, nuestro carácter, tener el carácter de Cristo es tener en cuenta la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar. Es el carácter de Cristo, el pensar, el hablar y de antemano el actuar conforme a lo establecido en las Escrituras. Jesús es el ejemplo de vida. Jesús es el ejemplo a imitar. Jesús es el ejemplo a seguir en obediencia, en acatamiento, en revisar cómo está nuestra voluntad. La voluntad la compone las intenciones, las decisiones, los propósitos, los gustos y los deseos. Que esto vaya acorde a caminar imitando a Jesús en la manera de hablar, en la manera de proceder, en la manera de relacionarnos con otros. Amigos, Cristo está a las puertas. Cristo viene por ti y por mí. Prepárate, preparémonos, caminemos en santidad, caminar apartados del pecado y caminar, vivir en el Espíritu, porque déjeme decirle que el mundo espiritual es primero y fue primero que el mundo físico, que el mundo terrenal. El mundo espiritual es el mundo de aquellos que viven y caminan conforme a los deseos, no de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, a los deseos del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es ¿qué? Obediencia. El deseo del Espíritu es que tú y yo caminemos conforme a lo establecido, vivir conforme a lo escrito. Cristo viene por ti y por mí, y que un día viene a juzgarnos, pero en el momento dice: yo no vine a juzgar sino a salvar. Pero el que ahora es nuestro Señor, nuestro abogado, mañana será nuestro juez. No hay quien nos defienda. Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro abogado ahora, pero un día será nuestro juez. Y mientras está siendo nuestro abogado, acudamos a Él para corregir, acudamos a Él para enmendar, acudamos a Él para restituir. Amén. Bendiciones, bendiciones.